tardes y bienvenidos a todos a la librería Proyectos Tercios Viejos. Cuento siempre el mismo rollo, pero creo que hay gente que no ha venido nunca, otros que vienen siempre. Y bueno, bienvenidos a la charla que va a hacer mi amigo Miguel sobre la expedición española a Dinamarca. Hago un esbozo de 2 minutos y bueno, la verdad es que siempre tengo que improvisar. Esto parece un poco como el Club de la Comedia, o sea, espero que lo paséis bien, a pesar del tema. Se ha dicho de paso que yo sí conozco Dinamarca por trabajo y os puedo asegurar que es de los sitios que se burlan hasta las ovejas que hay. Con lo cual resulta curioso que hace más de 200 años un grupo de españoles dejaban ahí una huella bastante curiosa, ¿no? En una historia que, como digo muchas veces, de las historias que presentamos aquí, de libros o charlas, se puede hacer un guión de cine. Bueno, yo soy José Alberto Rodrigo, soy uno de los 4 socios de esta librería. Uno es Lucas Molina, dueño de Galambú, el otro es Rafael Rodrigo, que es doctor en historia, y el cuarto y más conocido es un tal señor Augusto Flores de Dalmau, que pinta estas cosas tan bonitas que tenéis ahí. O sea, es socio y viene de vez en cuando, de tarde en tarde. Lo digo siempre, la ventaja de conocer, de meterte en este mundo, del cual yo soy un aficionado, nos hemos metido esto como hobby desde hace más de un año, es pues bueno, que conoce gente que merece la pena. Uno en este caso es Miguel. Yo a Miguel lo conocí por la Asociación de Voluntarios de Madrid, de cual es, no sé, presentarte, presidente, miembro... Representante. Representante. Presidente está aquí, bueno, presente, de cuerpo presente. Bueno, que de hecho, alguna vez han venido con nuestros recreacionistas y dimos una charla pues sobre el tema de napoleónico y bueno, en términos generales. De hecho, me acuerdo que nos hicimos unas fotos afuera en la calle con los miembros de nuestra asociación y la gente pensaba que era carnaval, lo digo porque la gente no lo entiende mucho. O sea, con lo cual, hace un par de semanas vinieron unos vestidos de romanos y dije, no, vosotros ya no salís a la calle porque ya la podemos liar. Cortamos la calle. Bueno, dicho lo anterior, en este caso hoy no se presenta un libro, hay algunos libros, hay algunos ahí al fondo. Pues, por ejemplo, de Editorial HRM sobre la expedición española... Ha colocado aquí, perdona. Ah, bueno, sí. Ha colocado FD1. De la expedición española a Dinamarca. Luego hay otro con láminas de José María Bueno, es de Aldaba, me parece. Sí, es más antiguo. Que ya no se encuentra más que... Que no se encuentra más, es ya puramente segunda mano. Este se editó hace un par de años, creo que no hace mucho. Entonces, realmente la historia que os la va a desgranar Miguel no es sobre grandes batallas, sino vuelvo a repetir, es un periplo, pues vamos a decir, de las unidades casi de élite de que había del ejército español, con el Marqués de la Romana, que pues bueno, pues se da un general que luego, o sea, como sabéis toda la historia, tiene un final cuasi feliz y vuelven a España y bueno, que yo creo que en este caso te vas a centrar más. Eso es spoiler. Es spoiler, sí, bueno, pues. Al final el chico se casa con la chica, el hermoso granadero español se casa con la chica danesa. No, pero bueno, no, lo que sí que me has dicho, o sea, porque yo creo que mucha gente aquí se conoce realmente la historia, es que nos vas a contar la parte humana. La parte humana de esta historia. Dicho lo anterior, como digo, o sea, al final espero que disfrutéis de la charla y al final lo que Miguel y todos deseamos, oye, que hagáis las preguntas y que se provoque un coloquio, que es lo más entretenido. Y sin más, pues lo dicho, espero que paséis un buen rato y todo es tuyo, Miguel. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber venido. Recibir la gratitud por la indulgencia que espero. Bien, como aficionado a la historia de España, tuve conocimiento de la aventura de la División del Norte, o del Marqués de la Romana, sobre todo por la aportación de Memorias de un tambor, de José Carlos, en sus programas de Internet. Aliado de los franceses mientras nos estaban invadiendo, y luego auxiliado por nuestros enemigos, los ingleses, en la posterior evasión, fue un episodio digno del propio Homero. Existe suficiente literatura gracias a los informes y memorias que redactaron los protagonistas a su regreso a España. Pero a mí las historias que me gustaría contar son también las de las historias humanas, las de aquellos daneses que convivieron con españoles aquellos pocos meses. Pero mi interés por el aspecto de esta historia surgió a raíz de una exposición itinerante por toda Dinamarca, que al cumplir los 200 años de aquella expedición, cuando llegaron los españoles se llamaba. En ella pinturas, dibujos, grabados, uniformes, armas
y algunos objetos que los soldados españoles entregaron a los daneses y estos conservaron con cariño. Pero antes de comenzar, permitirme que nos situemos un poco en la época. Los primeros años del siglo XIX no hacían pensar que los últimos fueran a ser mejores. Muy al contrario, avisaban de lo que el agonizante imperio español esperaba, que era su fin. En plena decadencia surgió la Revolución Francesa y las alianzas con la poderosa Francia se debilitaron. El miedo a posibles contagios y que, como en Francia, los poderosos perdieran la cabeza y la Iglesia su poder, nos llevó a la Guerra de la Convención. Perderla nos hizo ser siervos de los intereses de Francia y, por tanto, enemigos y víctimas de los intereses de Gran Bretaña, que continuamente invadía nuestras costas, nuestras posesiones, y a nuestras escuadras, como ocurrió en la batalla del Cabo de San Vicente. Después del encumbramiento de Napoleón, líder máximo de Europa, tras sus victorias en Marengo y Hohenlinde, los tratados y alianzas y pactos fueron aún más exigentes. Comenzaron las amenazas por parte de Francia de invasión y los chantajes, como el pago a cambio de no intervenir en sus campañas. Esto nos llevó a represalias por parte de los ingleses, como fue el ataque a la fragata Mercedes, que todos conocemos. Todavía tenía que llegar Trafalgar y la poca hegemonía que quedaba se diluyó en nuevos pactos y tratados que solo demostraban la debilidad de España frente a Francia y Gran Bretaña y nuestro entreguismo a los nuevos dueños del mundo. Fruto de estos trueques, Napoleón ofreció a España, ofreció a la corona de España, para ella, el reino de Etruria, la actual Toscana, para cuyo cuidado ordenó que se trasladara una división española. Pero el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Y de repente Etruria volvió a ser francesa. ¿Y qué ocurrió con la división española? Pues resultaba perfecta para reforzar el bloqueo que había dictado Napoleón en las costas del Báltico y del Mar del Norte, e impedir el contrabando de mercancías. Y es que tras la derrota de Prusia, en la batalla de Jena, Napoleón promulgó el Decreto de Berlín. Esto es la prohibición de importación de bienes británicos a los países europeos aliados, en marrón en el mapa, y a los dependientes de Francia, en verde. El grabado coloreado que ilustra esta diapositiva es una demostración de este decreto en la ciudad de Leipzig. Napoleón había visto que era el momento de sacar del cajón un antiguo tratado, el segundo de San Ildefonso, por el cual Carlos IV obligaba a poner a su disposición, cuando él lo demandara, nada menos que una división. Así reforzaba su ejército, sacaba tropas de la península para sus futuros planes y las ponía bajo control imperial. Este es un cuadro en el que está desglosado la división completa. Abajo, en el número 2, aparece los que proceden de Etruria, una división completa, que se reforzó con 2 contingentes que procedían de la península. En los 2 casos, como veis, completa infantería de línea, infantería ligera, caballería de línea, caballería ligera, artillería, en total sumándolos casi 15.000 hombres. Se ha dicho de que esta división era de élite. Bueno, lo que puedo decir es que era completa. Aún así, era escasa para lo que era normal en un contingente napoleónico. En este caso, en España, y en este caso, en el de esta división, solo el 20% de los soldados eran jinetes, o sea, llevaban caballos. Había habido una muy mala gestión de la compra de sementales y eso había reducido el nivel del número de jinetes. No obstante, esta división se completó al máximo, en todas nuestras posibilidades. Pero dado lo precario de nuestro ejército, vestir este santo, dejándolo más bonito que un San Luis, debilitó el resto del santoral patrio. Este gráfico muestra los itinerarios que siguieron. El de la derecha es el que venía de
Florencia de la Toscana, del reino de Etruria. Y salían otros dos de este lado de los Pirineos. Repitiendo lo de antes, lo que decía antes de si era una fuerza de élite, también es curioso que precisamente era una fuerza que salía justamente del otro lado de los Pirineos, con lo cual dejaba la entrada desprotegida. El señor que veis a la derecha de cabellera plateada es el Marqués de la Romana, el protagonista de esta historia, o el máximo protagonista. Como veis, es un general militar, tiene la placa de Santo Espíritu, en fin, es un general, realmente era un general muy importante y luego se vio su valía cuando luego estuvo en España. Además era un hombre culto, era un hombre que sabía de artes y de literatura y además creo que era un hombre inteligente, que supo mediar en este conflicto. Bien, la expedición arrancó y, como era preceptivo, a su paso por todas las ciudades importantes, las autoridades de las ciudades pasaban revista a las tropas. Se dice que al pasar por Baviera, y en presencia del rey Maximiliano, el barón de Montgelas comentó: a la vista de estas tropas comprendo las grandes hazañas de los ejércitos de Carlos V y veo que estos soldados son capaces de repetirlas. También era costumbre que las autoridades agasajaran a estas tropas, a estas unidades en tránsito. En la ciudad de Belfort, entre Besanzón y Estrasburgo, no faltó de nada. Tanto los mandos como la tropa disfrutaron de abundante comida y bebida, y bailes. Pero se ve que la noche les confundió y ya estaba amaneciendo cuando abandonaban la fiesta. Justo cuando se daba la orden de salida, la orden de marcha. Me imagino que a alguno le costaría ese día mantenerse firme sobre el caballo. Pero según iban subiendo, de paralelo, ascendiendo, los efectos de la leyenda negra se van notando. En sus recuerdos de infancia del obispo llamado Dougar, escribió: los habitantes de la ciudad estaban aterrados por lo que estos extranjeros podrían ser capaces de hacer. Tenían miedo a que se produjeran escenas de canibalismo. Las mujeres y los niños habían huido. Los hombres se escondieron en la parte trasera de sus casas, donde permanecían fuertemente encerrados. Pero aunque los prejuicios primaban, en un principio la realidad se mostró muy pronto. Sí es cierto que llamaron poderosamente la atención, y no como se dice en muchos sitios por los uniformes, que eran los uniformes de época, es decir, con más o menos colores, pero todos los uniformes de aquella época tenían un mismo estilo. Sí llamaron la atención por el color de su piel, por el color de sus cabellos, por el color de sus ojos. En algunos sitios les asemejaban a moros, creían que eran moros, que volvían, los que habían invadido España. Pero lo que sí llamó la atención de su ropaje era lo pobre que era la ropa de abrigo con la que venían y el calzado, esas alpargatas que pues allí solían usar zuecos, ¿no? Y llamaron la atención por ser ruidosos. Andersen, el famoso Andersen, escribió: todavía me acuerdo muy bien de aquellos hombres oscuros que iban por la calle haciendo ruido y de los cañones que disparaban en la plaza delante del obispado. Uno solo de ellos se refiere a los soldados, uno solo de ellos podía hacer tanto ruido como 10 daneses. Pero lo que más llamaba la atención era que fumaban cigarrillos. Se dice que los primeros cigarrillos se elaboraron en España, a raíz de que se veía que los mendigos andaluces, los mendigos sevillanos en concreto, cogían las colillas de los cigarros de los señoritos, las desmenuzaban y las liaban en papel de arroz para luego fumarlas. Por el contrario, en el norte de Europa, la costumbre era fumar el tabaco en pipa. Posiblemente el maldito Walter Raleigh, el famoso Waterral, como lo llamaba el capitán Alonso de Contreras, fue el introductor en Europa de esta forma de fumar, ya que era el que había sido, fue el introductor en Europa del tabaco de Virginia. Entonces pudo ser el que extendió esta forma de fumarlo a imitación de los nativos norteamericanos. Pero lo más llamativo para los daneses era esta costumbre que tenían los españoles de encadenar un pitillo con otro y sin que se le cayeran las cartas o los dados de la mano. También les llamó la atención que llegaran acompañados por sus criadas, por sus familias y por una corte de amigas
que se les habían ido uniendo por el camino. Y por la forma de cocinar, aderezando las ensaladas con aceite, añadiendo ajo a todo, y por una extraña razón que rechazaban el pan de centeno. El citado obispo Duggar también escribió sobre los españoles. Sin embargo, el buen orden y la disciplina de los soldados españoles, atentos, especialmente durante la oración de la tarde, que todo el regimiento hacía cada día rezando en la plaza del pueblo, logró finalmente superar tales prevenciones. Aparte de que me imagino que sería un espectáculo diario en aquellas aldeas en las que nunca pasaba nada, ¿no? Y continuaba el obispo. La relación derivada de los mutuos servicios prestados entre daneses y españoles llevó a una recíproca amistad. Por ejemplo, los granjeros de los alrededores de los campamentos llevaban sus animales enfermos para ser tratados por los veterinarios de los regimientos españoles, a quienes reconocían mayor capacidad que a los veterinarios de su país. Francisco Dionisio Vives, capitán del primer batallón de voluntarios de Cataluña, dijo sobre la presencia de los españoles en Hamburgo: preferían tener 10 españoles alojados antes que un francés, un holandés o un italiano. De todas formas, este señor no era neutral, porque era español. En la Pomerania, que es una región al norte de Europa, estaba ocupada por los suecos en aquella época. Napoleón encargó al mariscal Bernadotte, otro protagonista de esta jornada, someter la Pomerania. Este les tenía sitiados en Stralsund, un puerto algo separado de la costa, una especie de península. Bueno, el grabado se puede ver, es un grabado antiguo, pero se puede ver. Bueno, pues les tenía sitiados en el momento en que la parte de la división española que venía de Etruria, que había llegado antes, llegaba a Hamburgo, que era el sitio de concentración. Entonces ordenaron que la división esta fuera hacia Stralsund para ayudar en el sitio. Estos iban a las órdenes del general Kindelan, otro señor que también nombraré varias veces. Un español de origen irlandés, a pesar del nombre, era español, que participó brillantemente en la conquista de Stralsund, hasta el punto de que Bernadotte, que es el que aparece en la foto, gritaba: "Aquí están mis águilas", cada vez que se cruzaba con los españoles. De vuelta ya a Hamburgo, dirigiéndose al Marqués de la Romana, en Hamburgo fue donde se cruzaron las dos expediciones, le dijo: "Yo con este regimiento entraría en el infierno y arrojaría de él al diablo". Estaba tan impresionado por el comportamiento de los españoles que eligió entre ellos dos compañías de infantería y 2 escuadrones de caballería para formar su guardia de honor. Este mariscal del imperio, que a pesar de llevar tatuado en su pecho la frase "muerte a los reyes", acabó siendo rey de Suecia. Tampoco aquella fue una buena época para Dinamarca. Corre un papel parecido al de España. Como en España, Dinamarca, poderosa antaño, también se veía asediada entre las dos superpotencias del momento: Inglaterra, que la amenazaba, y Francia, que socapa de alianza acabó arruinando el país. Gran Bretaña le pidió su flota, con la idea de que no cayera en manos de Napoleón, pero Dinamarca se negó. Las consecuencias de la negativa fueron terribles. Quizás ahora sí, quizás no fuera necesario mostrar tantas imágenes, pero al hacerlo creo que queda el mensaje de lo importante que fue aquel bombardeo, que duró 3 o 4 días, a pesar de la fecha que pone ahí. Fueron tantas las bombas que 1/3 de la ciudad quedó arruinada. 2000 civiles fueron muertos, en torno al 3% de la población. Y la escuadra danesa fue capturada. La ventaja de capturar la flota fue que Napoleón no pudo utilizarla, pero los ingleses tampoco, ya que en el bombardeo quedó prácticamente destruida. Mientras tanto, en España, el príncipe Fernando, el indeseable, es detenido por alta traición. Intrigaba por su cuenta con Napoleón y a espaldas del rey, con vistas a afianzar su poder. Fue detenido y delató a su camarilla. Ellos fueron sancionados y él perdonado. Tras el ataque inglés a Dinamarca, Dinamarca busca apoyo en Francia. Francia le invita a entrar en su particular campaña y declara la guerra a Suecia. Las tropas rusas, con las que Napoleón ha pactado,
invadirán Finlandia por el este y el conjunto de tropas aliadas, danesas, francesas y españolas, atacarán Suecia por el oeste. Así que vamos a Dinamarca. He sombreado como son varias islas, y puede ser difícil seguirlo entre los nombres de los personajes y los nombres de las islas, he puesto en verde la península de Jutlandia, la península, lo que era Dinamarca en aquella época, luego perdió territorios, donde en la costa oriental fueron acantonadas las tropas españolas, la isla de Selandia, la que aparece en rosita, que es donde está Copenhague, para el que tenga interés, al norte está la isla de, en el castillo donde se sitúa la acción de la tragedia de Hamlet, Elsinor, y la isla que está entre medias, la naranja, Fionia, que es donde se va a desarrollar, bueno, gran parte de la actividad, de la acción. La isla que hay más abajo, esa estrechita y larga, Langeland, el azul, también va a tener importancia en el desarrollo de las acciones. Pero Bernadotte arrancó con los franceses y los belgas, pero antes de abandonar Hamburgo, inquieto por las noticias que le llegaban desde España, el marqués de la Romana, el nuestro, manda 2 hombres de su confianza para que viajen a la península y le cuenten qué es lo que está pasando. Y posteriormente seguimos el viaje hacia el norte. Aquí he señalado 2 ciudades, al norte Konin, y en el centro del recorrido Slewig, ser condescendientes con la pronunciación del danés, que lo tengo a medias. Luego comentaré sobre estas 2 ciudades algo, por eso quería que os fijarais un poco para situarlas. Vale, este es el recorrido, eso sí, estas son las ciudades, este es el itinerario que recorrieron, no es el camino, posiblemente en aquellas no había las mismas. Bien, Henning Petersen fue el inductor de esta exposición que comentaba al principio y escritor de un libro. Este comentaba, cuando llegaron los españoles, Cuando llegaron los españoles, que es el libro y el título de la exposición, dice, los españoles no llegaron a Copenhague. ¿Os acordáis que está en el extremo más oriental de la isla, que es más oriental? Era la capital, cuyos habitantes tenían contacto con el exterior. Estuvieron en pueblos donde la gente ni viajaba ni conocía a extranjeros. Muchos experimentaron una cultura distinta y extraña. Ahora un poco de crónica rosa. La vida de Cristian, el rey de Dinamarca, estuvo marcada por la esquizofrenia, enfermedad que padecía. Durante la mayor parte de su reinado, dejó el poder en manos de ministros y de consejeros. El caso más conocido fue el de su médico personal, Struensee, que aparece en la foto, el cual actuó como regente durante algunos años. Pero tanto delegó su majestad en el nuevo regente, que éste también comenzó a regentar a la reina. Y tanto el médico la regentó, que ella acabó dándole una hija. A la reina le costó el destierro a perpetuidad, y al regentador le costó la cabeza también a perpetuidad. Coincidió que el regimiento del Algarve, en su camino por la costa oriental de la península de Jutlandia, había acampado en Slewig, estando de visita allí el rey Cristian VII, el esquizofrénico. Cuando pasaba revista a las tropas españolas, se cayó de cabeza desde el caballo. Había sufrido un aneurisma. No hace falta decir el choteo que hubo entre los soldados, viendo entre tanta pompa y boato al emperifollado y empelucado rey caerse y pegarse semejante porrazo. Pero no tardaron en darse cuenta de que el rey había fallecido. Cuentan que un soldado danés que no hablaba español y formaba tras de los españoles, le preguntó a uno que no hablaba danés qué era lo que estaba pasando. Este le contestó, apoyando la cabeza en la palma de la mano, cuando pasaba revista, siguiente. Bueno, y llegamos a Aarhus, donde cada mediodía el regimiento desfilaba por la ciudad a los sones de su banda, hasta la Plaza Mayor, donde con gran ceremonia rezaban el Ángelus. Spanien se llama todavía hoy una calle de relativa importancia, y es la calle donde se acantonaban los soldados españoles, donde se acantonaron los de la caballería del Infante,
y cuando este continuó camino hacia el norte, los del Regimiento de Caballería del Rey. Según el citado Petersen, el de la exposición, nunca entraron en combate, solo estuvieron acampados. Fueron los primeros soldados extranjeros que no arrasaron el país. Vivían entre la gente, se comportaban de forma familiar, aceptaban sin remilgos la comida local, no como los franceses y belgas. Jugaban con los niños, tocaban la guitarra y hacían fiestas. Y es que por primera vez en Aarhus se escuchaba una guitarra y canciones en español. Podéis entrar en Google y buscar esta calle, y podéis verla, es una calle amplia. Y mientras unos regimientos continuaban camino hacia el norte, otros cruzaban el estrecho hacia el este. Sí. Cruzaron la primera isla, la isla pequeña, la isla de Fionia, pero no podían cruzar hasta Selandia. La primavera había sido muy benigna, los hielos, los mares se habían deshelado, no había, y la flota británica campaba a sus anchas, patrullando el mar que le separa Fionia, de la pequeñita, de Selandia, la grande. Estos mares los llaman el cinturón, el belt. El pequeño belt es el que une la península con la primera isla, y el gran belt, por su ancho, el otro. A Bernadotte le llegan noticias de lo que está pasando en España. Ha tenido lugar de lo que se llamó el motín de Aranjuez. El primer ministro es depuesto y arrestado. Y al día siguiente, el rey Carlos IV cede la corona a su hijo, el ambicioso Fernando. Ante el previsible nerviosismo de los españoles, Bernadotte toma dos medidas importantes. La censura postal, es decir, que no lleguen noticias a los españoles de lo que está pasando en España, solo llegan aquellas cartas que no entran en estos temas, y la dispersión de las tropas españolas por todo el país. Se me ha olvidado comentar que el hecho de que no se pudieran cruzar, las grandes dificultades que hubo para cruzar, el Gran Belt llevó a anular la campaña contra Suecia, que era uno de los objetivos de llevar a Dinamarca a los españoles. Entre otros sitios llegan a Kolding. El regimiento de la princesa es acantonado en un castillo, Koldinghus. La verdad es que el abandono del edificio, las bajas temperaturas que llevaron a cargar en exceso las estufas y el poco cuidado que tuvieron, hicieron que se produjera un incendio. En 2 días el castillo cayó. Cuentan que una criada despertaba a su aterrada señora diciendo: "No se asuste, señora, pero el castillo está ardiendo". El derrumbe de la torre destruyó la capilla. Hoy, en tono de guasa, hoy el castillo se ha reconstruido. Y podéis verlo ahí en la foto. Hoy, en tono de guasa, los naturales de Kolding comentan que, dado lo aficionados que somos los españoles a la fiesta, seguramente estaban cantando y bailando. Cuando se dieron cuenta, ya no pudieron controlar el incendio. Pero es cierto que la negligencia de los españoles causó el incendio del castillo, pero fue la deserción de la brigadilla de bomberos la cual es la que provocó su total destrucción. Y este es el reparto de las tropas por todo Dinamarca. Como podéis ver, arriba en el norte de la península, los regimientos de caballería de línea, y aquí en la isla, en el norte y en el sur, los 2 regimientos de caballería ligera. La infantería ligera, voluntarios de Cataluña y de Barcelona, al sur de la isla de Fionia y en la isla de Langeland. La infantería repartida, el regimiento de la princesa repartida la infantería entre Assens, en Middelfart los ingenieros y la artillería en Nivor. También el regimiento de infantería Zamora en Fredericia y 2 regimientos más, el de Guadalajara y de Asturias, que es los que han conseguido pasar por la noche y en barcazas intentando evitar a las patrullas. Esto es lo que os decía antes, que llegó un momento que dijeron: ya no pasa nadie más, porque ya esto no tiene caso, porque no nos dejan los ingleses. El caso es que esto también, esta dispersión es muestra de que Napoleón aprueba las medidas de Bernadotte de dispersión. Ocurrió que el 8 de mayo, 2 soldados del regimiento de Guadalajara que estaban acantonados en Cister, un pueblecito que está al sur de Horsens, compartían un granero con 2 soldados, 2 húsares belgas.
Cuando llegó la noche, los belgas se incorporaron al granero con una borrachera importante. Fruto de una animadversión que no entendemos, pues uno de los belgas entró con el sable desenfundado y lo clavó en el somier, en el jergón de uno de los españoles, gritando: «Puedo oler la sangre española». Bueno, inmediatamente el español se levantó, le hizo frente y con su bayoneta lo mató. Todo el pueblo se enteró del tema. Salieron los españoles, salieron los belgas y se organizó la de Dios es Cristo. Otro belga resultó muerto. O sea, 2-0. Los mandos consiguen que los ánimos se serenen, se reúnen, acuerdan acusar de asesinato al autor de la segunda muerte, que no era en defensa propia, y será fusilado. Escribió Andersen al respecto: «Los soldados franceses eran altaneros, los españoles, en cambio, bondadosos y amables. Se tenían un profundo odio los unos a los otros. La música...» bueno, esto ya no es de Andersen. «La música que interpretaban cuando conducían al reo ante el paredón era, como era típico en aquella época, una melodía que se llamaba la melancolía. Era continuamente interrumpida por los belgas que asistían a la procesión, al desfile, cantando la alegre Cueillons la Rose». Yo es que en francés siempre me sorprendían, ¿no? Bien, la idea de rescatar la división desplazada hasta Dinamarca, una vez la guerra ya se había declarado con Francia, partió del general Castaños, el de Bailén, que era entonces comandante del campo de Gibraltar de Algeciras. Este le pidió a Sir Hugh Dalrymple, gobernador interino de Gibraltar, que trasladase a su gobierno la solicitud del rescate del contingente español. Lo prioritario era comunicar a la romana el requerimiento de las juntas españolas de retornar a España, así como la intención de los británicos de favorecerla. El agente elegido fue un fraile escocés llamado James Robertson. Viajaría disfrazado de comerciante. Debía llegar hasta la romana para invitarle a ponerse en contacto con la flota británica a través suyo. Dado que Robertson no podía llevar ningún documento que le acreditara como espía británico, por temor a ser descubierto y que le certificara ante la romana, Mr. Frere, ministro plenipotenciario en España y gran amigo del marqués de la Romana, le entregó una nota en la que había escrito cierto verso del poema del mío Cid. Frere le explicó que era un verso sobre el que la romana y él habían debatido largamente y que esto acreditaría que era enviado suyo. Robertson embarca en Londres, con destino a Heligoland. Heligoland es esa isla que se ve en medio del mar y que debía de ser una especie de isla de la tortuga, dado el bloqueo y sobre todo el bloqueo y el contrabando que existía de mercancía inglesa. Para aquella zona le acompañaba un agente británico llamado Mackenzie, cuya misión era facilitarle el viaje al continente. Estaba ahí, se ve que estaba familiarizado. En Heligoland consigue transporte en un barco contrabandista. Tras ser estorbado por las patrullas costeras francesas con que se encuentra y por los agentes de aduanas, remonta al río Weser y llega hasta Bremen. Desde Bremen viaja hasta Hamburgo. En Hamburgo es donde creía él que se encontraría con la romana. Ahí sí hay un depósito y un hospital. Intenta hacerse entender, lo cual, a pesar de que este señor sabía alemán, pues no da con el cura, y el cura no hablaba latín, tampoco en latín. Con el capitán español médico no hablaba alemán, así que al final en francés consigue enterarse y bien, sigue camino, le van diciendo cómo tiene que ir y hasta dónde tiene que ir. Es justamente en Nibor, en la isla pequeñita. Encuentra a la romana y la romana no se fía. Piensa que puede ser un agente francés, la situación es delicada, él ya sabe, tiene noticias de lo que ha podido pasar, aunque ellos no reciben correo, sí saben por los franceses, por los soldados franceses, el periódico que ellos reciben, el Le Moniteur, saben que algo está pasando. Han sabido lo que pasó en Aranjuez y bueno, pues tiene prevención. Tras una segunda entrevista, Robertson pues ve que no tiene nada que hacer.
Y entonces intenta embarcar con algunos de esos barcos que se ven en la lejanía que están patrullando, barcos ingleses. Empieza a hacerles con luz para que se acerquen y en esto está a punto de ser detenido. Consigue zafarse y vuelve a la pensión donde dormía la romana y se cruza con él y la romana le dice que sí, que están decididos, que ha hablado con su Estado Mayor y que quieren contactar con los franceses. Regresa por miedo a ser apresado, lo hace por donde ha venido, en vez de intentar volver a contactar con un barco inglés. El hombre que la romana, como digo, había enviado a España, le ha informado. José Bonaparte es ahora el nuevo rey. Estamos en guerra con Francia. Y aislados y lejos de España, vigilados por las fuerzas francesas y danesas. Cualquier reacción visible a las recientes noticias pueden causar una enérgica represión por parte de los franceses. Así que eso anularía cualquier posibilidad de invasión. Mientras tanto, Agustín Mollón, un alférez del regimiento de dragones de Almansa, que comparte mesa con un grupo de oficiales españoles que suelen comer en una taberna de Odense. Odense es una de las grandes ciudades de Frionia, la isla del Medio, ciudad en la que están acantonados. Con ellos come un joven teniente danés llamado Bloch, con el que han hecho amistad hasta el punto de que el tal Bloch ya chapurrea al español. Pero quiso la mala suerte que el teniente danés se encontrara en esa fase avanzada de la embriaguez, en el que uno se siente con gran comicidad. De repente, el tal Bloch se levantó, encaró su carabina y apuntando a Mollón, al alférez español, le dijo: si fueras mi enemigo, lograría matarte atravesando tu sombrero. Un punto más de comicidad le llevó a apretar el gatillo y el pobre Mollón cayó de bruces y al teniente Bloch se le cayó el arma. O sea, le rodearon los españoles que había, desenfundaron sus sables, pero enseguida se dieron cuenta de que había sido un accidente. A Bloch pues le detuvieron, le arrestaron, y a Mollón pues ahí veis una foto de esa triste lápida que merecería alguna restauración. El 12 de julio, José Bonaparte, nuestro nuevo rey, comunica a Bernadotte la orden de jura. Hay que jurar fidelidad al nuevo rey, a la nueva constitución y a las nuevas leyes. El 22 de julio, Bernadotte comunica la orden a la romana. El monarca buscaba con esto conseguir tener la legitimidad que no tenía de origen, de iure. Para ello, Bernadotte, el enviado francés, se salta la cadena de mando. Informa, como una estrategia para acelerar el proceso de jura, informa al mismo tiempo a todos los delegados de todos los gobernadores franceses de los distintos acantonamientos. Cuando lo que tenía que haber hecho es haber informado a la romana, que era el segundo y el jefe de todos los españoles. Pero con ello acelera el proceso, porque las noticias que van llegando cada vez son más desalentadoras para los españoles, de lo que está pasando en la península. En cuanto al juramento, quería decir que en España solo se juraba a la bandera, no se juraba a los reyes. La Constitución no existía, y tampoco a las leyes, se juraba a la bandera. Y solo se jura cuando se entra a formar parte del ejército. No se juraba cada vez que el rey cambia o la dinastía, y menos y tampoco con la dinastía. Por otra parte, las noticias que como digo, llegan a España, pues hacen desconfiar y pensar que esta jura tiene algo detrás de compromiso, ¿no? Por otra parte, los militares daneses continúan siendo aliados de los franceses. Los daneses siguen siendo aliados de los franceses y ahora ya no son tan amigos. El caso es que Quindelán, como decía, ha acelerado el proceso de jura al tiempo que va informando a sus delegados en otras ciudades. Es el jefe de Estado Mayor de la península, obedece y juran los del depósito de Altona. Altona entonces era otra ciudad, ahora es parte de Hamburgo. Con los primeros con los que se entrevistó el cura, el Robertson.
Estos que están en el hospital y los curas, como os decía. Entonces, estos juran sin mayor problema. En Fredericia, al día siguiente, como veis esto va rápido, jura el regimiento Zamora y el regimiento del Algarve, que está de paso hacia su futuro acantonamiento. Al día siguiente, el 27, jura en Arús, el pueblo ese que tiene la calle que se llama España, el regimiento del rey. El 28, en Randers, más al norte, jura el regimiento del infante. En sus memorias, un vecino de Randers cuenta que presenció el juramento de aquella mañana y decía: las maldiciones salían de todas las bocas, el odio brillaba con furia en los ojos de los españoles. Al igual que en Jutlandia, en Fionia, la romana convoca a sus hombres para llevar a cabo las juras ordenadas. Pienso, y esto es personal, que si no se negó a realizarlas era por ganar tiempo hasta que llegara la ayuda prometida. Él sabía que a las tropas no les iba a gustar, más que a él, pero si llegaban a amotinarse, los franceses las reprimirían sin piedad y pasarían a ser soldados franceses. Tendría que manejar la situación como si se tratara de nitroglicerina. En Odense, en presencia de la romana, en la isla, incapaces de frenar lo que comienza a ser una revuelta, el coronel del regimiento tiene la genial idea de decirle al marqués en alta voz: mi general, esto se compone fusilando unos cuantos. Estaba preparado. A lo que un soldado entre las filas dice: cuidado, vuestra señoría, no sea el primero. Gracias a la acertada intervención del sargento mayor del regimiento, la sangre no llega al río. Pero los franceses presentes se dieron cuenta. En todos los sitios donde había acantonados españoles, había acantonados franceses o daneses. O sea, había un control, una vigilancia. La romana escribió a Bernadotte disculpando a sus hombres el mal ambiente creado por los agentes enemigos que hacían llegarles libelos de lo que pasaba en España y de lo que hacía Francia y tal. Pues esto de que digo, romana escribe a Bernadotte intentando disculpar por el mal ambiente creado por estos agentes y insiste sobre la ausencia de correo que llegue de España. Luego se reúne con los jurídicos de su Estado Mayor y crea una nueva fórmula de juramento que pueda ser más comprensible, más asequible para los españoles. Esta es: como individuos del ejército de la nación española, insiste la nación española, de la que formamos parte y a la que deseamos vivir y morir, siempre unidos y tan solo creyendo que toda ella legítimamente representada puede haber en plena libertad prestado igual juramento. Esto tiene muchas claves que he intentado señalar para que esto sea de acuerdo a la legitimidad, que haya libertad, que seguimos siendo españoles, en fin, un lenguaje leguleyo. Esto no satisfizo a los españoles y tampoco satisfaría a los franceses. En Nivor, otra ciudad importante de esta isla de Fionia, el coronel del regimiento San Román, el coronel del regimiento Conde San Román, tras leer el juramento, grita: ¿juráis? Pero nadie contesta. Repitió 2 veces la misma pregunta con el mismo resultado. Y entonces preguntó: ¿tendrán ustedes duda o reparo en jurar lo que la oficialidad y yo hayamos jurado? Y la tropa contestó: juramos lo que nuestro coronel haya jurado. Inmediatamente, de manera espontánea, los soldados de ambos regimientos rodearon la bandera. Un cabo se acerca a la romana y le dice: mi general, mi compañía no jura a José ni a otro alguno, sino a esta bandera, pues en llegando a España veremos a quién representa. Este cuadro podéis verlo en el Museo del Ejército, a medias, porque hay una escalera que la atraviesa y hay que echar ahí un ratito para componerlo. En Selandia, la isla más oriental, la grande, donde está Copenhague, donde solo han llegado 2 regimientos españoles por el problema de las patrullas inglesas, las cosas están aún peor. Claro, las noticias han ido llegando. Los agentes ingleses han ido haciendo su trabajo. La información de los franceses que han podido ver también.
Así que llega la orden de jura. El ambiente está más caldeado. El día 30, como veis, voy informándoos por fecha, de momento. El general francés, el gobernador de la zona, Fririon, el gobernador militar de la isla, traslada sin demora la orden al coronel español, que está ahí retratado. El coronel le pide un día más para preparar así a sus hombres. Fririon accede y para congraciarse con la tropa les obsequia con una ración extra de ron. Los regimientos, que ya están suficientemente alterados y muy ofendidos por sentirse comprados con esta ración extra de ron y algo embriagados porque se lo han bebido, se niegan a jurar y se amotinan. Asaltan el castillo donde vive Fririon. Matan a uno de sus ayudantes. Hieren a otro y el propio Fririon ha de vestirse con uniforme danés para escapar. Llega a Copenhague, informa al rey de lo que está pasando. Le dice que la división se ha amotinado y que los españoles marchan hacia Copenhague para deponer al rey. El rey manda una división de 10.000 hombres para que vayan a Roskilde y sometan el motín. Cuando llegan ven que los mandos ya han aplacado a los soldados y por intervención del embajador español, el conde Yoldi, el rey es informado de que todo este follón es por la jura, que no tienen nada contra el rey, y es más que la marcha que iban a hacer hasta Dinamarca tan solo era para poner sus banderas a sus pies. Es decir, queremos ser daneses. El rey acepta las explicaciones y decide no tomar ninguna represalia. Eso sí, los que han participado en el asesinato tendrán que pagar. Pero por su seguridad reparte en estas ciudades, bueno, repartido en los alrededores de todas estas ciudades que he marcado en el mapa, a los dos regimientos, en pequeños asentamientos, por compañías, por secciones en algún caso. El mariscal Bernadotte está muy mosqueado con las noticias que le llegan. Exige lo del juramento trampa, no ha colado. Exige que se realice un juramento en los términos que se han descrito. Pero la división española está a punto de rebelarse. La situación es crítica. La romana no sabe qué hacer. Cuando de repente aparece su jefe de Estado Mayor, O'Donnell. Ese nombre nos suena. Acompañado de dos oficiales. Ahora vamos a remontarnos una semana antes de esa noche en la que la romana recibe a O'Donnell con esos dos oficiales. En Langeland, que es la isla pequeñita, la alargada, que es más larga que ancha, el capitán Vives y el subteniente Fàbregues Boixart del primer batallón de Cataluña, de voluntarios de Cataluña, llevan varios días intentando ponerse en contacto con los barcos ingleses. Pero los primeros tienen orden de disparar y los otros de no acercarse más allá del alcance de los cañones de costa. El teniente coronel Gaultier, gobernador francés de la isla, de Langeland, resulta que tiene que mandar un correo al general Fririon, el de Selandia, el que tuvo que huir disfrazado de danés. Vives, al saberlo, el capitán Vives, al saberlo, recomienda que sea Fàbregues, su subteniente, el otro conspirador, el que lleve ese correo. Fàbregues utiliza una barca de pesca de las que hay allí, contrata a dos marineros para que le lleven a Selandia. Como veis, la distancia es importante. Según las crónicas, unos dicen que cuando iba y en otros sitios se dice que cuando volvía. El caso es que Fàbregues observa que tiene próximo uno de esos barcos que patrullan por el estrecho, por el Gran Belt. Les dice a los marineros que le lleven y los otros se niegan. Desenfundan sus armas y les convence de que le lleven. Saca un palo y un trapo blanco para poderse acercar al barco, el Edgar, y allí el capitán McNamara le recibe con los brazos abiertos. Se informan unos a otros y tal, y entonces este le lleva al Super, que es otro barco que hay allí, que es donde está el contraalmirante Kitts,
contraalmirante y capitán de la flota, ¿cómo se diga? Jefe de la flota. Y casualmente allí se encuentra con el teniente de navío Rafael Lobo, un español. Un español que está intentando entrevistarse con la Romana y que trae cartas de las juntas de Sevilla y de Galicia para forzar a la vuelta, a conseguir la vuelta de la división de la Romana. Fábregues vuelve, la vuelta también es un poco accidentada, aparte de que le ven, también es un bocas y cuenta la aventura que ha tenido. El caso es que está a punto de ser detenido. Tanto es así que el capitán Vives, consigue apartarlo y para salvarlo al final acaban deteniendo, tomando preso a Gaultier, el gobernador militar francés. Pero bueno, sigue viaje hacia Fionia, donde se entrevista con el teniente coronel O'Donnell con la Romana. Ahora la Romana ya se ha de poner en marcha. Para ello, ha de concentrar el mayor contingente posible de sus tropas en Fionia. Lo hará con el pretexto de realizar una revista que realizará el mismísimo Bernadotte. Esto es mentira, Bernadotte no sabe nada de esto. Allí piensan hacerse fuerte y conseguir pasar a la isla de Langland, donde serán acogidos por los ingleses, tal y como ellos han indicado. Manda un correo a Bernadotte, eso sí, asegurándole que se va a realizar el juramento en los términos marcados. Asegura el control sobre Langeland, arrestando a Gaultier y apresando a todos los soldados daneses que hay en la isla. Manda aviso a las tropas de la península de Jutlandia, incluyendo al afrancesado que lo es Kindelan, y será el Judas de esta historia, y protege el cruce con la isla de Fionia para el viaje de todos los que están en la península de Jutlandia. También manda cartas a la tropa que está en Selandia y declarando en ello sus intenciones. El 11 de julio llegan a Selandia las cartas escritas por la Romana, ordenando que se desplacen al puerto de Corsor, que es el que veis más occidental de la isla, que está muy cerca de Nibor, donde la Romana ha conseguido hacerse con el puerto y con las baterías de costa. Pero las cartas son interceptadas y los regimientos desarmados y hechos prisioneros. Los enviados a la península deben asegurarse de que los generales acatan las órdenes, o que lo harán sus subalternos tras arrestar a sus mandos. Kindelan recibe la orden de la Romana y la transmite a sus hombres, haciendo el paripé, pero inmediatamente corre a delatarles ante Bernadotte. Los del regimiento de Zamora, que están en Friedland, no pierden tiempo y cruzan el estrecho y atraviesan la isla y llegan a Nibor. A pie y bajo una intensa lluvia recorren 90 kilómetros en 22 horas. Overdreuskroen es una posada que todavía hoy existe en la carretera que une Roskilde y Ringsted, en la isla de Selandia. Allí cuentan una historia. Esta ya existía en 1808 y allí estaba acantonada o acomodado una sección del regimiento Asturias. Allí cuentan la historia de que Anne-Marie, una de las criadas, que un día llenaba unos cubos en la fuente del patio, al levantar la cabeza descubrió a un soldado español que apoyado en el portón no dejaba de mirarla. Tenía unos ojos marrones como ella nunca había visto. Cuando Anne-Marie terminó de llenar los cubos y se inclinó a recogerlos, la voz del soldado la detuvo. «Señorita, por favor». Él cogió los cubos y después de unos instantes de mirarse, Anne-Marie inició el camino a la cocina. Él la siguió. Alguien gritó «¡Pedro!». El soldado dejó los cubos y tras una leve inclinación de cabeza que la hizo ruborizar se marchó. Anne-Marie preparaba en la cocina las gachas para la comida de los españoles cuando escuchó llegar unos caballos. A través de la ventana vio a un grupo de españoles al que intentaban rodear unos dragones daneses. Uno de ellos era Pedro. A través de los cristales se escuchaban los gritos amenazantes y los gestos airosos. Más españoles salieron del granero, iban a medio vestir, pero todos armados con sus mosquetes. Alguien disparó y un dragón resultó herido en un brazo. Ahora, los españoles, rodilla en tierra, apuntaban con sus mosquetes a los dragones.
Los daneses también encararon sus carabinas. De repente, el cielo se oscureció y comenzó a caer una lluvia torrencial. Las armas se mojaron, no funcionarían. El oficial danés ordenó que todos los dragones abandonaran la posada. Tras los sucesos, el dueño de la posada vio tan afectada a Marie que permitió que se fuera temprano a casa. Al amanecer, los daneses volvieron. Eran muchos más. Ahora los españoles se rindieron sin ofrecer resistencia. Fueron llevados a Roskilde, la vecina donde estaba el general al que mataron a su ayudante. Anne-Marie se enteró cuando regresó a la posada, se dirigió al granero, había que maltear la cebada que seguía allí amontonada. Mientras llenaba el carretillo, el sonido de unos pasos llamaron su atención. Lo que vio hizo que le diera un vuelco el corazón. Aquellos ojos marrones se perpetuarían en su familia durante muchas generaciones porque Pedro y Anne-Marie tuvieron muchos hijos. Mientras tanto, los enviados de la Romana cruzan el estrecho. Avisaron, esto viene en la carta de la página web que tiene en la posada esta, que ahora es un restaurante de lujo. Ahora hay que traducirlo del danés, ¿eh? Los enviados de la Romana que cruzaron el estrecho avisaron al coronel del regimiento del Algarve, el primero, el que estaba más al sur, en Horsens. Este les dio largas, así que continuaron un viaje hacia el norte. En Randers, el regimiento del infante, y en Arus, el del rey, se prestaron a cruzar el pequeño Belt, para lo que tuvieron el estrecho, para lo que tuvieron que abandonar en tierra sus caballos. Desembarcando tras grandes dificultades, desembarcaron en Nivor. Ante la indolencia de los mandos del regimiento del Algarve, el capitán Antonio Costa escapó con 2 escuadrones, pero antes de llegar al mar son sorprendidos por los franceses. En esta época, un oficial capturado tenía asegurado un trato acorde a su rango, pero el capitán Costa no quiso que se pudiese pensar que había vendido a su regimiento, llevándolo a una trampa conocida. Desenfundó su arma y ¡clic! Hoy sus restos reposan en Fredericia y son dignos de honor de los honores que le hacen con frecuencia los militares daneses. En fin, la aventura en la persecución y el viaje hacia el sur y la persecución que hicieron los franceses de los españoles tiene para un ratito. Acosados de esta manera por sus antiguos aliados, el regimiento de Almansa ha de abandonar sus caballos en la playa de Svenborg para cruzar a la isla de Langeland, uniéndose al resto de los regimientos que ya estaban allí. Los de Villaviciosa cruzan sobre sus caballos hacia Tasinge, esa islita pequeñita que antes señalaba de un color distinto. Pero allí se ven obligados a abandonarlos para llegar a Langeland. Finalmente los ingleses pudieron llevar a cabo su ensayo de Dunkerque. La escuadra del almirante Sir James Saumarez ancló frente a la costa oriental de Langeland, donde embarcaron 9.000 hombres de los casi 15.000, salvándose toda la artillería, 25 piezas, ningún caballo. Zarparon con rumbo a Göteborg, en la costa de Suecia. Es curioso que el barco donde subió el Marqués de la Romana sea el Victory, aquel en el que murió Nelson en la batalla de Trafalgar. Este es el balance total de los que regresaron y los que quedaron. Si os fijáis un poco en la columna de la derecha, donde el número de unidades aparece señalado, 3 batallones de Guadalajara, 3 batallones del de Asturias. Estos son los que quedaron en la isla de Selandia apresados. Más abajo, 4 escuadrones del regimiento de caballería del Algarve. Y aparecen otros números por ahí. Bueno, pues están las dos compañías de infantería y los dos escuadrones de caballería que formaban la Guardia de Honor de Bernadotte. Los que estaban en el depósito y hospital que había en Altona, en Hamburgo. Estos tampoco pudieron. Y un grupo pequeño de oficiales y jefes que habían sido destacados para cumplimentar la celebración del cumpleaños de Napoleón en Hamburgo, que coincidía por esas fechas. En total, prácticamente 5.000 quedaron presos. Quedaron presos y esa es otra historia para otro día, porque esta gente terminó en Rusia, o muchos de ellos.
Pero también el recuerdo quedó de los españoles, que siempre fueron cariñosos con los niños, que imitando a los españoles repetían al carajo los franceses, sin saber lo que decían, y piadosos con los mendigos. Un danés escribió: no había visto nunca a un necesitado pedir limosna en vano a un español. Y simpáticos y juerguistas, la salsa de todas las tabernas, no se perdían una fiesta, que comían y fumaban distinto, y que tras sus tareas no se incorporaban al trabajo por dormir lo que llamaban ellos siesta, que usaban paraguas, algo que todavía no era conocido en Dinamarca. Lo que a los daneses no les gustaba nada era la multitud de mujeres indeseables que de todos los rincones de Europa habían ido recogiendo. No he podido evitar recordar cierto paralelismo con los españoles de la división que un siglo después volvió a viajar, pero esta vez a Rusia. También confraternizaban con la población y hacían pública manifestación de su fe ante esta. Además, procuraban atender en sus necesidades. El señor de la barba que aparece en la foto cabalgó 300 kilómetros hasta llegar a un hospital de campaña de la División Azul porque su hijo estaba enfermo. Su nieto, perdón, estaba enfermo. Y Spanien es la palabra que quedó en su recuerdo para identificarlos como aquello que los españoles se arrancaban del cuello para obsequiar a los niños y que ellos guardaban con cariño y que creían que eran amuletos, los escapularios. También quedaron en el recuerdo historias como la hija de un panadero que lloraba desconsolada, pero no por la marcha del soldado que la había dejado embarazada, sino porque no sabía cómo podría entenderse con ese niño si ella no hablaba español. El poeta y novelista danés Ib Michael dijo en cierta ocasión: uno se pregunta por qué no hay nadie que descienda de franceses o de belgas, que también formaban parte de la tropa. Nunca llamaron la atención del pueblo danés de la misma forma, ni estaban hechos del material que crea los mitos. Toma ya. Y la historia que recuerdan en Assen, de un soldado español del regimiento de la Princesa llamado Agustín de Miguel. Durante su estancia en Fiones se enamoró de una condesa. Voy a leer rápido para no pillar mucho más tiempo. De una criada de la condesa de Wedelsborg llamada Anne-Marie Nicolasdatter, a la que solía visitar. Cuando un amanecer regresaba justo para el toque de Diana, no encontró a sus compañeros, pero sí había una compañía de soldados franceses con cara de pocos amigos. Decidió esperar escondido en el hueco de un haya, cerca del palacio donde servía Anne-Marie, quien le llevaba comida todas las noches. Allí permaneció hasta que Anne-Marie le contó que los españoles habían abandonado la isla. Viéndose seguro, acudió junto al señor del castillo, ante el conde, y solicitó su compasión. Este lo empleó como conserje. Agustín se convirtió al protestantismo. 20 años vivió feliz con Anne-Marie, con quien tuvo 5 hijos, hasta que se lo llevó la tuberculosis. Sus descendientes reciben hoy el apellido Mikkelsen, en honor al Miguel. Otro fue Isidoro Panduro, un dragón de caballería que se había fracturado una pierna. Tras la evasión, ni los españoles le echaron de menos ni los franceses de más. Cuando Isidoro se recuperó, habló con un amigo que había hecho durante la convalecencia, un antiguo militar danés, que le proporcionó una carta de recomendación. La carta iba dirigida a un noble danés, dueño de una hacienda en una pequeña aldea al oeste de Fionia. El noble le ofreció trabajar en sus establos y ser chofer de sus carruajes. También contactó con un diplomático español cuando éste iba a regresar a España. El diplomático se comprometió a llevarle consigo. Lamentablemente el diplomático se fue a la francesa e Isidoro se quedó en cuadra. Panduro se resignó a aceptar su nueva vida y tanto se relajó que se enamoró de una bella danesa, hija de uno de los trabajadores de su patrón. Se llamaba Marie Hansdatter. Se casaron y tuvieron 10 hijos. Aunque antes tuvo Isidoro que convertirse al protestantismo. Hasta hoy día persiste la estirpe de Isidoro en Dinamarca. Además, el apellido Panduro ha adquirido cierta notoriedad. Carlo Edward Panduro fundó la cadena danesa de tiendas de manualidades Hobby. Una prima de Carlo fue la cantante de ópera Lise Panduro. Y Leif Panduro es uno de los novelistas y dramaturgos y escritores de cuentos más sobresalientes del país. Uffe Ellemann-Jensen se dice a sí mismo que es descendiente de españoles. Fue ministro de Exteriores
de Dinamarca, fue presidente del Partido Liberal, jefe del Partido Liberal de Dinamarca y presidente del grupo de liberales del Parlamento Europeo. Terminaré con unas palabras de Marisa Rey Hennigsen, traductora y autora danesa. Andersen asegura que los franceses en Dinamarca pronto se ganaron el odio y la desconfianza del pueblo por su petulancia y despotismo, mientras que el buen humor y la cortesía de los españoles merecieron el cariño del pueblo danés. Esta fotografía es de la Asociación Histórico-Cultural de Voluntarios de Madrid, a la que me honro en pertenecer. En aquel bicentenario viajaron hasta Dinamarca y participaron en los actos de aquel homenaje, visitando el castillo de Koning, que se quemó, la tumba de Antonio Costa, y aquí posan ante la casa natal de Andersen. Y esto es todo. Muchas gracias. Miguel ha estado de cine, nunca mejor dicho. Ha estado bien. Yo creo que a veces que he oído más risas. Antes decía lo del Club de la Comedia, pero no sabía lo que nos tenías preparado. Yo en este caso doy fe de varias cosas. O sea, no sé si muchos de vosotros conocéis Dinamarca, pero no, es cierto que en Aarhus, yo estaba en esa calle, en la calle España. Aarhus es una ciudad realmente horrorosa, es muy fea, muy fea, ciudades danesas. Copenhague es muy bonito, pero el norte de la península Holanda es horrible. La comida danesa es realmente también malísima, o sea, no me extraña. Se come a las 12 de la mañana un pan negro con algo de arenque y poco más. Y es cierto que me imagino lo que sentirían. Yo estuve hace ya bastantes años en Dinamarca, bastante tiempo, pero me imagino que 200 años antes sería, vamos, como encontrarte un marciano. De hecho, tengo la anécdota que estábamos con una compañera de trabajo. O sea, yo por aquel entonces tenía pelo ya moreno y esta chica pues era muy morena. Entonces, curiosamente, una persona estaba casada con un danés y hablaba danés. Entonces, nos fuimos a Aalborg, que es una ciudad que está más arriba, y en un restaurante, a eso que dicen de que en los países escandinavos se habla inglés en los sitios, no, se habla en Copenhague, pero si te vas arriba se habla en danés, y las cartas estaban en danés, lo que que has comentado antes de traducir. Y entonces, claro, ella me traducía y ella pedía en danés, y se nos acercó al final, al cabo de la cena, se nos acercó unos camaradas preguntando que seríamos turcos, porque nos oían hablar y no sabían lo que era. O sea, entonces me imagino lo que 200 años antes. Bueno, hechas estas anécdotas, yo creo que con todos los que estáis, esto consigo un afuego casi completo. Debo dinero. Sí, seguro que entre todos los presentes hay alguna pregunta, vamos, con todas las anécdotas que nos has contado. A ver si te ponen ¿No hay preguntas? Si te ponen en un entredicho. A ver. No sé, ¿no hay preguntas? Lo normal que se hace en estos casos es que tienes preparadas algunas. Me gustaría saber, creo que es muy interesante, muchas gracias, que ha sido espectacular la presentación, pero me queda una duda, que es, ¿qué fue de aquellas mujeres que les acompañaron? Bueno, pues la verdad es que como la historia la escriben los hombres, o las han escrito los hombres, pero es que además la historia está recogida, en este caso, según los memoriales y los informes que entregaron los españoles, los mandos españoles. Entonces, pues hablaban de cosas de militares, entonces no se citaban a las mujeres. Entonces, no existe constancia. Yo, pensando que a lo mejor me lo preguntaba alguien, he pensado, viajaron 100 y pico mujeres, y creo que 69 niños, y no recuerdo ahora cuántos criados, algo menos, porque los jefes llevaban criados. Entonces, yo quiero imaginar que, por ejemplo, a Selandia, la isla esa que estaba más oriental, pues si no pudo cruzar todos los que ni tenían buenas condiciones, las mujeres se quedarían en tierra, no cruzarían a Selandia. Con lo cual, los que fueron capturados, que luego terminaron en Rusia, pues ahí no habría ninguna mujer. Los que embarcaron, pues también embarcarían. Si pudieron embarcar sus maridos, embarcarían ellas. Ahora, pues ¿en qué pudieron terminar? Pues volverían a España como pudieran o se quedarían y a hacer la vida
no creo que fuera un buen plato de gusto, la vida de aquellas mujeres. Pero no tengo constancia. Pero sí me parecía interesante sabiendo la cantidad de ellas que viajó. Sí. Oye, ¿qué pudo ser de los caballos que abandonaron? Quiero repartir más veces. Estoy animando. No puedo, yo fuera del guión. No. Esto, al hilo de lo que estamos viviendo hoy en día con los animales y tal, pues lo que es interesante. Lo que he leído, porque sí es cierto que quiero decir, toda la información que está en los libros como este que tengo aquí detrás, y sobre todo en muchos escritos que han hecho luego militares, recopilaciones, gente que ha escrito sobre la guerra de independencia y tal, se me ha ido lo que iba a decir. Los caballos. Sí, de los caballos. En fin. Pero que... sí, que he tenido para saber qué pudo ser de aquellos pobres animales, pues eso sí lo he podido medio entender de lo que he traducido del danés. He pedido ayuda a la embajada, todavía no me han dicho nada, digo, dadme algo que pueda... Y sí, con el traductor de Google pues he encontrado algunas, como la historia esta de Anne-Marie con Pedro y los ojos marrones y todo esto, ¿no? Que a mí me ha gustado, por eso he querido ofrecerosla. Pero de lo que he entendido, hay una que en un pueblo, que es donde he entendido más, decía que los caballos los soltaron en una playa y que los del pueblo se admiraban porque entre los caballos se pelearon. En otro sitio dicen que los caballos los repartieron. Entonces, por ejemplo, le regalaron uno al señor cura, al luterano de allí, pero con la cosa de que el dinero lo vendiera y el dinero lo entregara a los pobres. Otro lo vendió a un particular. O sea, fueron repartiendo como podían porque tenían que irse. Todos los que embarcaron en la costa del Ángelan tuvieron que dejar los caballos porque no cabían en los barcos. Entonces, el general francés que había ahí, o danés que había allí, dijo, hombre, esperar a que haya unas embarcaciones donde podáis ir con los caballos. Dice, no, tenemos que ir a reprimir un motín, que fue lo que explicaron, que va a haber en Fionia, que está habiendo en Fionia, y tenemos que llegar, que nos han mandado que vayamos ya, sin caballos. Entonces los caballos quedaron allí. Entonces, ¿qué fue de aquellos caballos? Pues luego los fueron recuperando los franceses y daneses. Entonces, pues al señor cura, pues se quedó. Y eso es lo poco que he podido saber. Pero son preguntas que a mí me quedan, porque es la parte que me gusta de esto, pero todo eso en danés. Entonces, yo te puedo decir que ya sabes que por el norte de Alemania, que ahora Schleswig pertenece a Alemania, hay mucha pradera y hay mucho caballo, porque además hay poca población, pues entonces se puede permitir el lujo. Hay razas y ya sabes que Alemania en doma es muy buena y muchas de las razas de los caballos, cuando oís en la televisión, las transmisiones, son de origen cartujano español. O sea, son caballos que llegaron de España y que se han ido, yo no sé si fue esta expedición o antes también con los tercios y todas estas cosas, que se fueron yendo para allá. Desde la Edad Media hay comercio de caballo, por ejemplo, español. Por ejemplo, Roberto de Artois en Bélgica ya compra un caballo español, que era además carísimo, muy caro. Mucho más caro que el húngaro, por ejemplo, que el húngaro se comerciaba mal, que el frisio, que también tenía una cierta calidad, pero el caballo español lo llamaban la flor innata. Yo he hecho un poquito en falta que... ¿No te has acordado de los regimientos provinciales de Sigüenza? Vale. Que estuvo allí. No me consta, pero vamos, sé que para ti es una ofensa, pero no me consta, no aparece. Sí, y de hecho, Bueno habla del regimiento de provinciales. Y también Bueno habla de una cosa muy curiosa, que dice que los niños españoles eran verdaderos especialistas en cazar gatos. Sí, gatos y pájaros, para asarlos. Los daneses no entendían. Sí. ¿De los gatos o de los pájaros? No, bueno, los pájaros, lo de los gatos tampoco lo entendí de muy bien, pero hombre, mejor que los habitantes. Para ellos hay que tomar todo el día. Bueno, yo enhorabuena por la conferencia, me ha encantado. Además, me ha encantado, has descrito perfectamente al soldado español. Allá donde quiera que vaya y a lo largo de la historia militar. Yo creo que tu exposición ha sido brillante y has hecho además un paralelismo
con lo que dices, ¿no? Con el último tercio o el último regimiento que hemos tenido por ahí fuera. Lo que a mí me gustaría preguntarte, aunque sabemos que tienes querencia por este especial, por este periodo concreto, ¿por qué esta gesta? Porque te he visto también emocionado. ¿Qué es lo que más, cuando has estado preparando la presentación, qué es lo que más te ha hecho pararte y decir, uff, Dios mío, esta gente? A mí me llama mucho la atención la cuestión personal de los individuos. O sea, yo empecé estudiando por recomendación, llamémoslo de alguna manera, de José Carlos el 2 de mayo, y a mí lo que me llamó la atención era cómo la gente podía llegar a cerrar su negocio, coger la carabina que tenía para ir a cazar patos y irse a matar franceses. ¿Qué es lo que le pasaba a esa gente? ¿Qué le movía? Porque lo más seguro es que al día siguiente el negocio estuviera cerrado y su mujer estaría enterrándole. O sea, ¿qué es lo que le mueve a esta gente a hacer grandes cosas? Y a mí es con lo que me educó mi padre, con el Gonzalo, con el Cabo Noval, con toda esta gente que son gente que no son genios ni grandes militares, sino que son gente que de repente pues ven que tienen que arriesgar la vida por salvar, como pasó al Cabo Noval, por salvar a su regimiento. Sabía que se lo iban a liquidar y dijo, pues, primero yo. O sea, y esta gente no hizo ninguna gesta militar importante. Luego volvieron a España, los que volvieron a España, la verdad que lo pasaron bastante mal, pero combatieron. Los que fueron a Rusia también tuvieron una campaña importante, porque fueron a Rusia presos, les ofrecieron estar presos o apuntaros al José I. Entonces, lo de José I les prometieron que iba a ser para volver a España para luchar a las órdenes de José I. Dijeron, pero España es España. Pero no, les llevaron a Rusia. Y en Rusia combatieron, pero cuando vieron, como no eran franceses ni se sentían tales, sino prisioneros de ellos, en cuanto vieron la posibilidad, un grupo importante que atravesó las líneas, a pesar de que sabía que les iban a recibir los cosacos, y consiguieron, no sé si me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo, bueno, hubo uno que llegó a entrevistarse con el propio zar, y crearon el Imperial Alejandro. Es decir, se dieron la vuelta, lucharon contra los franceses. O sea, me llama mucho la atención. Ya no es la gesta militar de divisiones que se mueven por aquí y por allá, tal, de los grandes generales y las grandes campañas. No, me gusta la cosa humana y bueno, es lo que intento también reflejar un poco. Y esta gente yo creo que es lo que más se ve. ¿Nos puedes dar 3-4 minutillos de qué pasó con los 9.000 que llegaron a España? Pues es lo que estaba... Y luego hace un poco de proselitismo de la recreación, sí. La recreación. La recreación en España, que he traído, este es el gorro cuartelero de los voluntarios de Madrid, que aunque no, ten cuidado que está armado. Que es del grupo este que nosotros recreamos. Y bueno, pues la recreación, pues no sé, eso seguramente tu presidente, sobre lo que es la recreación. Pero bueno, es una labor en la que poco a poco me han ido emboscando estos amigos y bueno. No, pero cuéntanos lo de la romana, que eso sí. Lo de la romana fue, la romana que refieres en Rusia. Bueno, al volver, los que volvieron. Ah, no, bueno, esa historia me la sé poco. Volvieron, estuvieron, terminaron después de pasar por Göteborg, que fue donde primero desembarcaron. Allí pasaron sus penurias porque no había comida para alimentar a 9.000 españoles. Más tarde viajaron hasta Inglaterra, allí estuvo la romana hablando entre jefes, las cosas que parecen los presidentes. Y luego vinieron a Coruña, pero no pudieron desembarcar, me parece que fueron hasta Santander, allí desembarcaron y formaron parte de la división del inglés Blake Wellington. No, anterior. General Blackmore. Blake, sí. Formaron con Blake y tuvieron una participación importante en Espinosa de los Monteros, donde les dieron bien. Ahí quedó la cosa muy maltrecha. Y no sé más, la verdad. Esa parte me la he dejado para otro día, ¿no? Que estamos cansados. Bueno, hay dos preguntas al fondo. Primero, ¿por orden primero? No.
Bueno, has levantado tú primero la mano. El que quiera. No, simplemente que han comentado antes lo de que el rey de Dinamarca estaba loco. Sí. En aquella época hubo una epidemia de reyes locos en Europa. Ya, bueno. La reina de Portugal fue declarada loca. Sí. El rey Juan de Inglaterra fue declarado loco. Sí. El rey de Prusia era declarado loco. El sultán de Turquía fue declarado loco. Bueno, pero a lo mejor también tiene su interés el decir son locos para... Sí. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Había otra vez? Sí. Muchas gracias, Miguel, por la conferencia. No, un par de cosas. Nos estaba preguntando aquí. La división de Marqués de la Romana, el Marqués de la Romana entregó la división al general Blackie, el centro de la derecha, y combatieron en Espinosa, en los Monteros, que fue una batalla que duró 2 días, una de las batallas más duras de la guerra, de los primeros días, de los primeros meses de la guerra de independencia. Y lo que le pasó a la división es que estaba formada en una colina que todavía hoy en día se llama la colina de la División del Norte, y a la izquierda del despliegue tenían a los regimientos de voluntarios de Galicia y de Asturias, que no tenían apenas instrucción. Entonces los franceses atacaron el primer día contra ellos. Como vieron que no podían romper el frente a la División del Norte, al día siguiente atacaron a los asturianos y a los gallegos, y entonces rompieron por ahí y la división se tuvo que retirar. Estuvo cubriendo la retirada durante varios días y fue prácticamente destruida, cogida prisionera o muertos gran parte de sus componentes en los días siguientes a la batalla. Y luego quería contar una anécdota de los que estuvimos allí en Dinamarca en el año 2007, de la asociación, que estuvimos en el castillo donde donde se incendió. Vamos, dicen que lo incendiaron los españoles. Todavía no hay ninguna prueba de eso. Se incendió estando ellos allí, pero pudo ser un incendio fortuito. En fin, hay muchas teorías allí. Y cuando estábamos allí hubo un acto que vino el heredero de la corona de Dinamarca, el príncipe heredero, estuvo saludándonos en el patio. Estábamos formados allí, todos los que íbamos del regimiento, que estamos unos cuantos de varias asociaciones con mujeres, había también mujeres y niños, y allí se inauguró la exposición que has mencionado antes, esta que organizó todo este viaje, y todo esto lo organizó Petersen, ¿no? Que fue el que nos invitó. El heredero de la corona se portó muy bien con nosotros, nos saludó, estuvo hablando con nosotros después cuando rompimos filas, y le entregamos unos obsequios que llevábamos. También entregamos una bandera, dos reproducciones de 2 banderas que están en el museo allí del castillo de Colny, deben estar allí, por ahí se quedaron. Y también hicimos un homenaje otro día en la tumba del capitán Costa. Y bueno, simplemente como anécdota negativa, que el día que estábamos formados allí en el castillo llegó también el embajador de España, que ni siquiera nos saludó. Bueno, no sé que no sabía que éramos españoles o qué, pero cosas curiosas que pasan. La última pregunta, como los pasos. Lo del capitán Costa, que es un detalle muy romántico, este capitán que se suicidó, parece ser, ¿no? Sí. Estuvimos aquí rindiendo honores en una tumba que está en una iglesia pequeñita, ¿verdad? Allí en San Canuto. Sí, San Canuto, o sea. Sí, lo que pasa es que como era un suicida, pues lo habían sepultado en la tapia exterior de... ¿Sabes por qué se suicidó allí o por qué fue a parar sus restos allí? Porque es la ciudad más importante cercana a la costa donde se pegó el tiro. Entonces, pues inmediatamente llevaron sus restos a esa iglesia, y como la iglesia es luterana, como la iglesia, a pesar de ser luterana, como era un suicida, pues no podían enterrarle en sagrado. Entonces le enterraron en el cementerio, pero en el exterior. Bueno, pues como colofón, lo único que decir, no sé si hay algún danés de los presentes, pero yo que conozco daneses, es gente bastante, una vez que rompes el hielo, tienen fama de los países escandinavos que son los más mediterráneos, ¿no? Son más afables a lo mejor que un sueco o que un noruego, pero bueno. Y vuelvo a repetir, como colofón, lo primero, gracias Miguel, estáis todos invitados vamos a dar unas pequeñas ceremonias.